Buenos días, chicos. A ver, se encuentra Guadalupe Díaz Milagros. Guadalupe Díaz Milagros. Guadalupe Díaz Milagros. Está. Muy bien. So, Correa Vázquez Dulce Taís. Correa Vázquez Dulce Taís. Muy bien. A ver. Novoa Ramírez Luis Anderson. Presente, profesor. Buenos días. Presente. Buenos días, Anderson. Cachayo Orbegoso Jimena. Cachayo Orbegoso Jimena. Taberano Gutiérrez Yujin. Presente, profesor. Buenos días. Bueno, Bien. Entonces vamos a empezar la clase del día de hoy, jóvenes, ya para no perder tanto tiempo. Un momento, un momento. Listo. A ver, chicos, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver la diapositiva? ¿Sí? Muy bien, chicos. El día de hoy vamos a hablar sobre la citología, ¿sí? La citología. Antes de empezar a hablar de citología, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuál es la unidad básica de todo ser vivo? A ver, ¿cuál creen ustedes que es la unidad básica? O, ¿cuál es la parte más pequeña que tiene todo organismo? Celular. La célula, ¿no es así? La célula es la unidad básica de todo ser vivo, jóvenes. Sí. Hay organismos pluricelulares, organismos unicelulares, y hay diferentes tipos de célula, pero todos tienen esa particularidad en común. Muy bien. Entonces, si la unidad o la unidad básica de todo ser vivo es la célula, ¿sí? ¿Cómo se llamará la ciencia que estudia sus funciones, por ejemplo? Su forma. ¿Qué ciencia estudia la célula? Es lo que vamos a ver el día de hoy. La citología, ¿sí? Entonces, la citología es la ciencia que va a estudiar la célula, va a estudiar su forma, el metabolismo, etcétera. Pero, ¿qué es la célula? Como ya les había mencionado, es la unidad básica de todo ser vivo. No hay ser vivo o no hay un organismo que se considere como ser vivo si no posee una célula, como por ejemplo los virus. Ahora, hay excepciones, puede ser, pero es el requisito mínimo que tiene que tener un organismo para que sea considerado vivo, ¿sí? La célula. Ahora, la célula también cumple, por ejemplo, ¿no? Funciones, ¿sí? Por ejemplo, en sus funciones fisiológicas va a tener una forma, no todas las células son iguales, aplanadas, por ejemplo, ¿no? Alargadas. Por eso también va a tener una forma, va a ser una unidad morfológica porque va a tener una forma fisiológica y genética, porque dentro del ADN también vamos a encontrar lo que es el ADN, perdón, dentro de la célula encontraremos lo que es el ADN. ¿Muy bien? Entonces, la citología, no se olviden, es la ciencia que estudia la célula. ¿Sí? ¿Y qué es la célula? Es la unidad básica de todo ser vivo. Muy bien. Eso es lo primordial, lo que tenemos que entender primerito. Ahora, la célula, ¿sí? Antes de empezar a hablar, por ejemplo, de la morfología, vamos a hacer una pequeña reseña histórica. ¿Sí? Robert Hooke, considerado el padre de la citología, no se olviden, Robert Hooke, el padre de la citología, fue quien descubrió lo que son las células, ¿sí? Células muertas en un corcho de vino. Lo que pudo ver fue, básicamente, fueron cells o celdillas, y de ese precisamente, de esa forma es por el nombre célula. Ahora,
Sabemos que Robert Hooke en 1965 descubre células muertas. Es considerado el padre de la citología. Robert Brown va a descubrir el núcleo de la célula, ¿sí? Va a ver. Luego, Matthias Leiden y Theodor Schwann van a proponer su propia teoría celular. Rudolf Virchow va a establecer, nos va a decir que toda la célula proviene de una célula preexistente, ¿sí? Es decir, necesita una célula para generar otra, no puede salir de otro lado. Y Jonathan Singer y Nicholson, ¿sí?, van a proponer el modelo mosaico fluido. Entonces, padre de la citología, algo muy importante, Robert Hooke, ¿sí? ¿Quién descubre el núcleo? El núcleo de la célula, Robert Brown, ¿sí? Ahora, vamos a clasificar las células de diferentes maneras, ¿sí? Primero, un momento. Primero vamos a hablar de lo que es vamos a clasificarla por su nutrición. Ya sabemos lo que son organismos autótrofos, ¿no es así? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué era un organismo autótrofo? Autótrofo. Anderson, Jimena. A ver, ahí está. A ver, ¿qué era un organismo autótrofo, chicos? Ya. Está bien, Milagros. Está bien, acá me acaba de llegar tu mensaje al WhatsApp. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, clasificamos la célula de acuerdo de dos maneras, por su nutrición y por su evolución. Hay otras formas de clasificarlas, pero en esta clase vamos a tocar esas dos clasificaciones, nutrición y evolución. Si clasificamos a la célula por su nutrición, vamos a tener que hablar de células autótrofas, ¿sí? Pero ¿quién recuerda que era un organismo autótrofo? Un organismo autótrofo. A ver, ¿quién se acuerda? Los organismos autótrofos son seres vivos que pueden sintetizar sus propios alimentos, que pueden elaborar sus propios alimentos. ¿De acuerdo? Entonces, si decimos células autótrofas, quiere decir que esas células sintetizan sus propios alimentos, sus propios nutrientes. Si decimos células heterótrofos o heterótrofas, vamos a decir que son las células que consumen alimentos, ¿sí?, sintetizadas por otras células, por ejemplo, las plantas, ¿sí? Células autótrofas generan sus propios alimentos, sintetizan sus propios alimentos. Las heterótrofas van a consumir alimentos sintetizados por otras células. Y las mixótrofas, que dependiendo de la situación, de la circunstancia, van a sintetizar sus alimentos o van a recurrir a otra fuente de alimento, sintetizada por otra célula, obviamente. Entonces, por su clasificación, vamos a tener que las células se dividen en autótrofos, por su nutrición, autótrofos, heterótrofos y mixótrofas. Mixótrofas porque cumplen las dos funciones, autótrofos y heterótrofos. Depende de la circunstancia. Ahora, vamos a hablar de lo que es su evolución, chicos. En la clase del día de hoy vamos a hablar la célula eucariota, pero por su evolución se dividen en dos. Procariota, que es una célula simple, ¿sí? Va a carecer de núcleo, por ejemplo, va a carecer de organelas, así como nosotros, los seres vivos, tenemos órganos internos, corazón, estómago, riñón, son nuestros órganos. Las células también van a tener sus propios órganos, pero a esos órganos le vamos a llamar organelas, no se olviden, ¿ah? Organelas. Entonces, van a carecer de organelas. La célula eucariota está presente en todos los organismos pluricelulares y la mayoría de organismos unicelulares. Decimos la mayoría porque hay organismos unicelulares que poseen una célula procariota. ¿Muy bien? Entonces, estas células eucariotas, a diferencia de las procariotas, sí poseen un núcleo ocariótica, ¿sí? Núcleo ocariótica. Y van a presentar organelas. Sí, estos dos temas ya vamos a ver más adelante, en las siguientes diapositivas. Entonces, a ver, chicos, ¿qué ciencia estudia la célula? Sus formas,
sus funciones. ¿Cómo se llama esa ciencia? Así les pregunto en el examen. Ciencia que es encargada de estudiar la célula. La citología. La citología, muy bien. La citología va a ser la ciencia o una rama, la rama de la ciencia que va a estudiar, ¿sí? La célula, sus funciones, su estructura interna, externa, etcétera. Bien. Entonces, la unidad básica de todo ser vivo es la célula. Pero, ¿quién fue el descubridor de la célula? ¿Quién es considerado el padre de la citología? A ver si han estado Robert atentos. Hooke. Robert Hooke, muy bien. Entonces, ya sabemos que Robert Hooke fue quien descubrió las primeras células, ¿sí? El padre de la citología. La citología es la rama de la ciencia que estudia las células. La célula es la unidad básica de todo ser vivo. Muy bien. Entonces, por su nutrición vamos a clasificar las células en autótrofos, heterótrofos y mixótrofas. Y por su evolución, que es lo que que es lo que más nos interesa en esta clase, vamos a dividirlo en procariotas y eucariotas, ¿sí? Las procariotas son células simples y las eucariotas son un poco más complejas, vamos a llamarlas así. Y presentes en la mayoría de organismos unicelulares y en todos los organismos unicelulares. Muy bien. De estas dos, mejor dicho, de estas células eucariotas se van a dividir dos: la célula animal y la célula vegetal. Tienen muchos aspectos en común, pero se van a diferenciar por algunas cosas que tiene una y no tiene la otra, ¿sí? Y viceversa. Entonces, vamos ahí. Vamos hacia allá. La parte de una célula, mejor. Aquí está. A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, un momento. Ya, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, a ver, se me ha borrado esa parte de la diapositiva. Extraño. Ya, chicos, a ver. Ah, un momento, creo que por aquí lo tengo. Deme un momento, por favor. Me parece que aquí lo tengo. No, se me ha borrado por completo. Ya. No hay ningún problema. Ya, acá está. De hecho, pues, ya se me borró una diapositiva que quería mostrarles, pero vamos a continuar, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, un momento. Ya está. Partes de una célula. Toda célula posee una parte. Vamos a ponerla aquí. Ya. Vamos un momento, vamos un momento. Vamos a copiar esta imagen aquí para que ustedes puedan. A ver, un momento, discúlpenme por favor que se me borró esa diapositiva, pero voy a colocarle zoom ahorita. A ver, a ver, ahí está. Bien, vamos a hablar de lo que es la parte de una célula, ¿de acuerdo? Aquí nosotros estamos viendo una célula. Eh, Seguramente ustedes, un ejemplo muy utilizado para relacionar la célula, sí, para reconocer la célula, es la imagen de un huevito, ¿sí? ¿Cómo es el huevo por dentro, chicos? Tiene una clara, una yema, ¿no es así? Entonces, miren, 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 creo que vean que voy a dibujar algo. Sí, vamos a ver. Tenemos este huevito. Imaginemos que es un huevito, un círculo así, medio ovaloide. Entonces, dentro de esto, ¿qué va a haber? Aquí, sí, aquí está. Y lo que llamamos yema, ¿no es así? Muy bien. Entonces, esta envoltura, esta cáscara que nosotros llamamos el huevo, esto se va a llamar, lo vamos a llamar nosotros, no cáscara en las células, sino lo vamos a llamar envoltura. ¿De acuerdo, chicos? Envoltura. La envoltura
¿Qué es lo que va a hacer? Va a proteger, la membrana celular va a proteger, ¿sí?, lo que es el citoplasma. Mejor dicho, lo que está aquí, la membrana celular, el citoplasma, todo lo que está dentro va a proteger la envoltura celular. ¿Y en dónde está presente esta envoltura celular? Está presente, por ejemplo, en los vegetales, en los hongos y en las algas, ¿sí? Va a haber dos. En la célula animal, la envoltura, vamos a encontrar lo que es la glucocálix. ¿Y qué es la glucocálix? Luego se me borra esa diapositiva, pero bueno. La glucocálix nos va, o le permite a la célula, ¿qué cosa? Reconocer células que no, que son compatibles con ellas. Es decir, por ejemplo, nos quemamos una parte de la cara, nos quemamos una parte del rostro, ¿sí? Vamos al hospital y nos dice, ¿sabes qué? Necesitamos hacerle un trasplante de piel, ¿sí?, para cubrir la parte del rostro quemado. Entonces, el doctor no puede ir simplemente con cualquier persona o cualquier donante a pedirle que le done un pedazo de piel porque va a haber una incompatibilidad, ¿sí? Entonces, la glucocálix, ¿qué es lo que va a hacer? Va a reaccionar, ¿de acuerdo? Va a reaccionar a células extrañas, lo va a considerar como patógenos, por lo cual lo va a repeler, ¿sí? No se va a poder juntar. La glucocálix va a reconocer las células, ¿sí?, de un organismo, las células que son similares a ellas, no son iguales a ellas. Por eso muchas veces en los injertos de piel, por ejemplo, siempre toman una parte del cuerpo de la misma persona, para que haya una mayor compatibilidad, ¿sí?, al momento de realizar dicha operación. Y la célula vegetal está cubierta por una pared celular, ¿sí? La célula animal tiene glucocálix, que es quien va a reconocer las células, ¿sí?, de su propio organismo, y la célula vegetal va a poseer una pared celular. Luego vamos a encontrar lo que es la membrana citoplasmática. Es permeable, lipoprotótica y selectiva, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa va a hacer la membrana citoplasmática? ¿Sí? Lo que está aquí, ¿sí? Esto todo es lo que está acá, todo lo que está aquí en el centro. Ahí está. Va a ser la encargada de comunicar, ¿sí?, la comunicación, el reconocimiento celular, por ejemplo aquí, la glucocálix, el reconocimiento celular, ¿sí?, y la unión intercelular. Y el citoplasma, que va a presentar una tixotropia. Muy bien. Ahora, la parte más importante de lo que es la célula vendría a ser lo que es aquí. ¿Qué es esto, chicos? Esto que está aquí en el centro. El núcleo, ¿de acuerdo? Aquí va a contener lo que es el ADN. Ahora, el núcleo, así como nosotros tenemos un cerebro, va a ser básicamente el cerebro de la célula, es decir, va a regular las funciones que va a tener la célula, como por ejemplo la comunicación intracelular, el reconocimiento celular, el transporte, ¿sí? Ahora, el núcleo también tiene sus propias partes, ¿de acuerdo? Tiene, ¿qué cosa? Una pared nuclear. En vez de decirle pared celular, le decimos pared nuclear. ¿Por qué? Está en el núcleo. La cariótica, ¿sí? El núcleo, lo que está en el centro del núcleo, el nucleoplasma y la cromatina. Entonces, esto, debo ser un poquito más cuidadoso con las diapositivas porque se me han perdido muchos. Entonces, no se olviden, la parte de la célula, envoltura celular, que es quien cubre a la célula, ¿de acuerdo? En la que en los animales vamos a encontrar la glucocálix, que va a ser la encargada de reconocer las células, ¿sí?, de su propio organismo. Y en los vegetales vamos a encontrar lo que es la pared celular, ¿sí? Vamos a encontrar también lo que es la membrana citoplasmática, la que protege la envoltura celular, que va a ser permeable, ¿de acuerdo? Porque su estructura, su fisionomía, no es sólida, sino que va a ser un poquito media, vamos a llamarla así, elástica, ¿sí? Lipoproteíca porque tiene proteínas y selectiva, porque si decimos que tiene un reconocimiento celular, quiere decir que también puede seleccionar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la función? ¿Qué función cumple en este caso? Transporte, mentalización, comunicación, reconocimiento y unión intercelular, ¿sí? En el citoplasma vamos a encontrar lo que es la tixotropia.
¿de acuerdo? Y el núcleo. El núcleo del ADN vamos a encontrar lo que son, a ver, núcleo, ahí está. La pared nuclear, la cariótica, que es el nucleolo, que es el centro del núcleo, lo que está dentro del núcleo, el centro, el nucleoplasma y la cromatina. ¿Bien, chicos? Entonces, a ver, un momento. Qué extraño. Entonces, es un tema sencillo porque es la introducción básicamente, ¿de acuerdo? Entonces, no se olviden, la citología es la ciencia que estudia la célula, ¿sí? Su forma, su metabolismo, las diferentes funciones. ¿Qué es la célula? La unidad básica de todo ser vivo, que también puede ser considerada como una unidad morfológica porque posee una forma, fisiológica porque tiene diferentes funciones y genética porque como vimos, ¿sí? Posee, ¿qué cosa? El ADN. Dentro del núcleo, vamos a encontrar lo que es, aquí está, el ADN, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a clasificarlas según su nutrición, autótrofas porque sintetizan sus propios alimentos, heterótrofos porque van a consumir alimentos sintetizados por otras células, y las mixótrofas, ¿sí? Que van a cumplir ambas funciones, que van a poder hacer ambas, dependiendo de la situación. Van a poder sintetizar sus propios alimentos y van a poder consumir alimentos sintetizados por otras células. Por su evolución, ¿sí? Vamos a dividirlo de dos maneras. La célula procariota, que es una célula simple, carecen de núcleo y de organelas, que son sus órganos internos de la célula. Y la célula eucariota presenta en todos los organismos pluricelulares, ¿sí? Y la mayoría de unicelulares. Van a presentar núcleo o carióteca, y van a presentar organelas. ¿Cuáles son las partes de la célula, chicos? Envoltura celular, ¿sí? Membrana citoplasmática y el núcleo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar, por ejemplo, en la envoltura celular? ¿Sí? Vamos a encontrar lo que es en la célula animal. ¿Qué cosa vamos a encontrar en la célula animal? Perdón, en el animal. ¿Cómo es lo que es la glucocálix? ¿Qué es lo que va a hacer la glucocálix? Va a reconocer sus propias células, ¿de acuerdo? Va a reconocer las células de su propio organismo. Aquellas que son compatibles la va a aceptar y aquellas que no son compatibles la va a rechazar. Y en la célula vegetal vamos a encontrar lo que es la pared celular. Aquí está, mira, a ver, creo que mira. Aquí está la pared celular, ¿sí? Todo esta va a conformar lo que es la pared celular y todo esto va a comenzar o va a conformar lo que es la envoltura, ¿sí? La envoltura celular o la envoltura citoplasmática. Dentro de ello vamos a encontrar lo que son, aquí también, el núcleo, poseen partes iguales, como digo, núcleo, los retículos endoplasmáticos rugoso, el liso, el citoesqueleto, ¿sí? Que le va a dar la estructura de la célula, la membrana plasmática, los lisomas, el complejo de Golgi o el aparato de Golgi, las mitocondrias, el citoplasma, las perisomas y las ribosomas, ¿sí? Claro que en uno vamos a encontrar, por ejemplo, el cloroplasto, ¿sí? El cloroplasto que le da ese color verdoso a las plantas. Y en el célula animal vamos a encontrar lo que son centriolos, ¿sí? Vamos, ya. Muy bien, chicos. Entonces, a ver, vamos a desarrollar lo que es este ejercicio rapidito. ¿Sí? Dice, a ver, la citología. ¿Qué estudia la citología, chicos? A ver, ¿qué estudia? Estudia la célula. La célula, muy bien. Estudia la célula. A ver, un momento. Va a estudiar lo que es la célula. Célula. Ahora, esta célula, ¿sí? ¿En cuánto la vamos a dividir? Hay dos clasificaciones que hemos hecho. Procariotas y eucariotas. Hay células procariotas y células eucariotas. Muy bien. Eucariotas y las células procariotas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién es considerado, a ver, chicos, para todos, quién es considerado el padre de la citología? Robert Hooke. Robert Hooke. ¿En qué año? A ver, ¿se acuerdan en qué año?
¿En qué año, chicos? A ver. 1665. Muy bien. Robert. Ok, esto. Robert Hooke, el padre de la citología. Bien. Ahora, aquí vamos. La célula. ¿Qué es la célula, jóvenes? ¿Qué es la célula? A ver, acuérdense, ¿qué cosa es la célula? La célula, chicos. Ah, yo le voy a dar una ayudita. La célula es la unidad. No me digas que no estoy grabando. Ah, ya sé. La célula es la unidad básica de todo ser vivo. Vamos a colocar aquí. Es la unidad básica de todo ser vivo. Pero ¿qué más es la célula, chicos? ¿Qué más es la célula? A ver, es la unidad básica. Es la unidad básica de todo ser vivo. ¿Qué más era la célula, jóvenes? ¿Qué más era la célula? Es la unidad básica de todo ser vivo. ¿Qué más? Es una unidad morfológica, ¿no es así? Es morfológica. ¿Qué más? Morfológica, fisiológica. ¿Y qué encontramos en el centro? ¿En qué encontramos en el núcleo, chicos? ¿Qué encontramos en el núcleo? El AD. ¿Qué encontramos en el núcleo? Fisiológica. Fisiológica. ¿Qué más? Y genética, porque en el centro del núcleo, no se olviden, vamos a encontrar lo que es el ADN, ¿de acuerdo? Entonces, la célula es la unidad básica de todo ser vivo, también es una unidad morfológica porque posee una forma, fisiológica porque cumple una serie de funciones y genética, ¿sí? Porque dentro de la célula también vamos a encontrar lo que es el ADN. Ahora dice, por la ausencia o presencia de carioteca, aquí es lo que es carioteca, las raíces pueden ser, las células pueden ser, ¿qué pueden ser las células? Dependiendo de la carioteca. O el núcleo. A ver, chicos. Le habíamos dicho que la carioteca, el núcleo, ¿de acuerdo? Determinaba dos tipos de células. Una célula, un tipo de célula poseía núcleo y el otro no poseía un núcleo. Y tenían denominaciones diferentes. Procariota y eucariota. ¿Bien? ¿Y cuál es la procariota? ¿La procariota tendrá célula? Perdón, ¿tendrá núcleo o no tendrá núcleo? ¿La procariota tendrá o no tendrá núcleo? ¿Ustedes qué dicen, jóvenes? Procariota. ¿Tendrá núcleo o no tendrá núcleo? ¿Qué habíamos dicho? Que era algo simple, entre comillas, algo simple, ¿sí? No poseía organelas No tienen el núcleo. y no tenía núcleo, ¿no es así? Entonces, la ausencia es porque no tiene núcleo. La ausencia de núcleo da lo que dicen las procariotas. Núcleo o cariótica. Yo lo puedo preguntar en el examen. Yo le puedo preguntar en el examen, a ver, célula que carece de cariótica, y no le puedo poner núcleo.
o no les pongo el núcleo. Entonces, célula que carece de cariótica, yo sé que el profesor ha dicho que cariótica es el núcleo, entonces son procariotas, porque los procariotas no poseen un núcleo. Y las que sí poseen un núcleo, se las dice eucariotas, ¿sí? Bien, bien, aquí tenemos otra pregunta sencillísima, dice. La citología, ya habíamos dicho que es una célula, es la unidad básica de todo ser vivo, es una unidad morfológica, fisiológica y genética, ¿sí? Ausencia de núcleo o cariótica, procariota, y presencia del núcleo o cariótica, la eucariota. Entonces, ¿la citología es la ciencia de qué? Estudia las células. Estudia las células. ¿Pero qué cosa va a estudiar? A ver, ¿qué cosas estudia de la célula? ¿Estudiará su forma? ¿Ustedes qué dicen? ¿Estudiará la forma de la célula? ¿Qué estudia? Claro, aquí claro que sí. Todo lo relacionado a la célula lo va a estudiar lo que es la citología, las funciones, la estructura, ¿sí? Todo, todo, todo. Lo que lo componen, cómo está compuesto, ¿sí? Todo aquello va a estudiar lo que es la citología. Entonces vamos a poner algo resumido nada más. La citología es la ciencia que estudia las funciones, si vamos a poner las funciones, es la ciencia que estudia las funciones. ¿Qué más? ¿Qué más va a estudiar la citología? Funciones. ¿Qué más va a estudiar la citología? Es la ciencia que estudia las funciones. Vamos a ver, ¿se acuerdan? A ver. La estructura, ¿sí? La estructura, bueno, uno más. Los componentes. Vamos a poner también. Yo les estoy extendiendo este concepto porque cuando decimos la citología estudia la célula, como que es un poquito más sencillo, pero vamos a especificar un poquito más. Estudia las funciones, las estructuras, la estructura, los componentes. ¿De quién? De la. Claro, estudia también otras cosas, pero esto es un poquito resumido de la célula, ¿sí? Muy bien. Entonces, la citología es la ciencia que estudia la célula, pero ¿qué cosa estudia de la célula? Estudia sus funciones, por ejemplo, la estructura, sus componentes, ¿sí? Cómo están compuestas, por qué cosas están compuestas, la diferencia entre las células que hay, entre diferentes tipos de células, etcétera. Bien. Entonces, la envoltura de la célula animal. ¿Cómo se denomina a la envoltura de la célula animal? ¿Recuerdan que yo les hablé de la envoltura celular? Y que esa envoltura celular había dos denominaciones para cada tipo, uno para el vegetal y otro para el animal. ¿Cómo se llama la envoltura de la célula animal, jóvenes? Esa envoltura que se encarga pues de reconocer las células que son de su propio organismo, ¿no? Como le mencioné, cuando hay, por ejemplo, un trasplante de piel, ¿sí? La glucocálix de la piel del organismo va a reconocer si o va a saber si es que la célula que le están implantando del nuevo tejido es o no compatible. Si es compatible, ¿sí? Si pertenece a su propio organismo, lo va a aceptar. Y si no es compatible, por algún motivo, lo va a rechazar. ¿Cómo se llama esa envoltura de célula animal? Glucocálix. Glucocálix, muy bien. La envoltura de la célula animal se llama glucocálix. Bien. ¿Y la envoltura de la célula vegetal, cómo se le llama? Pared celular.
pared celular. Muy bien. La pared celular. Muy bien, Anderson. Pared celular. Ahí está. Pared celular. Entonces, ya hemos visto, a ver, a modo de repaso antes de terminar la clase, ya hemos visto lo que es la citología, ¿no? Es decir, la citología es la ciencia que estudia la estructura, la forma, las funciones, los componentes de la célula. ¿No es así? Estudia la célula, pero ¿qué cosa estudia la célula? Las funciones, las estructuras, los componentes, las diferencias, ¿sí? La estructura interna y externa de la célula, entre otras cosas. ¿Y qué es la célula? Es la unidad básica de todo ser vivo. Es morfológico porque tiene una forma, ¿sí? Se estudia la forma, la fisiológica por sus funciones y la genética porque se va a encontrar el ADN. Ahora, no se olviden datos importantes de una reseña histórica sobre la citología. Robert Hooke, padre de la citología, ¿sí? Robert Hooke, padre de la citología. Es el primero en observar células, en este caso muertas, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿se acuerdan de la reseña histórica? ¿Quiénes proponen la teoría celular? ¿Quiénes proponen la teoría celular, jóvenes? Son dos personajes. Matías Sheldon y Theodor Schwann. Muy bien. Schwann y Schleiden. Muy bien. Entonces, esas dos personas van a proponer la teoría celular, ¿sí? Espero podamos verlo ya en la siguiente clase. Entonces, Robert Hooke, eh, Celino, no, me acuerdo, no sé bien cómo pronunciar todavía. A ver, vamos a ver. Schleiden y Schwann proponen la teoría celular. Robert Brown descubre el núcleo de la célula y Robert Hooke, considerado el padre de la citología, observa las primeras células muertas, las primeras células que en este caso estaban muertas porque estaban en el corcho del vino que había destapado. Muy bien. Ahora, por su nutrición vamos a decir que o mejor dicho, vamos a clasificar las células en diferentes formas. Por ejemplo, tenemos, según su nutrición, células heterótrofas, autótrofas y mixótrofas, ¿sí? Y por su evolución, tenemos las células procariotas, ¿sí? Y las células eucariotas. Muy bien, ¿qué pasa con mi cámara? Ya. Las procariotas carecen de núcleo, por ejemplo, ¿no? Carecen de organelas. Sin embargo, las eucariotas poseen ambas. Sí, poseen tanto núcleo como organelas, etcétera. Ahora, esto- podemos decir también que la célula procariota, pues es antigua, ¿sí? Y luego provino de las células modernas llamadas eucariotas, según su evolución. ¿Por qué antiguas? Porque fueron las primeras. Y las modernas porque vinieron después, ¿sí? Entonces, la parte de la célula hablamos de la envoltura celular. Si yo les pregunto en el examen, ¿cómo se le dice, a ver, cómo se le dice en las algas, la envoltura celular, cómo se le denomina? Celulosa. Sí, en los hongos, la quitina, y en los vegetales, hemicelulosa y la celulosa. ¿Sí? En la célula animal se le denomina glucocálix. Y en la célula vegetal vamos a encontrar lo que es la pared celular. La membrana citoplasmática que es permeable, lipoprótica y selectiva. ¿De qué se va a encargar la membrana citoplasmática? Por ejemplo, de la comunicación celular, ¿sí? El reconocimiento celular, por ejemplo, celular, lo que hace la glucocálix y la unión intercelular. Ahora, el núcleo, por ejemplo, tiene también sus propias partes, así como lo tiene la célula en conjunto, el núcleo también posee sus propias partes. El nucleolo, el polo nuclear, que es la envoltura, no, perdón, esos huequitos que ven aquí ustedes, esos pequeños orificios. La cariótica, que decimos que era la cariótica, chicos. ¿Cómo se dice la cariótica también? El núcleo, no se olviden, núcleo o cariótica, ¿sí? La cariótica, el nucleoplasma, el cromátina y el núcleo, lo que es el centro de lo que se encuentra en el núcleo, ¿sí? Ahora, vamos a ver esto. Si por ejemplo vemos aquí en lo que es la célula procariota, no vamos a encontrar lo que es un núcleo, ¿sí? Y tampoco vamos a encontrar lo que son
lo que son organelas. Por ejemplo, no vamos a encontrar aquí lisosomas ni ribosomas, ¿sí? No vamos a encontrar, por ejemplo, ribosomas, sí, pero aquí está, ¿sí? No vamos a encontrar lo que son el retículo endoplasmático liso ni rugoso. Ahora, ¿cómo se diferencia la célula vegetal de la célula animal? Uno de ellos va a presentar pared celular, el otro no. Uno va a presentar centriolos, ¿sí? El cloroplasto, muy característico de la célula vegetal, lo que le da ese tono medio verdoso a muchas plantas, ¿sí? Ahora, muy bien. Entonces, a ver, son las 10:22. Chicos, antes de terminar la clase del día de hoy, ¿sí? No se olviden presentar lo que son sus tareas de evaluaciones, ¿de acuerdo? A ver, ya estamos miércoles y todavía hay chicos que todavía no me han presentado ni su tarea de evaluación de física ni biología, ¿sí? Al día, física con desarrollo. Y obviamente en biología, en caso solamente marcar las alternativas porque no hay un procedimiento que seguir. Chicos, eso ya sería todo por el día de hoy. Que tengan un excelente día y nos vemos en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Estudien, chicos, para el examen. Hasta luego.